por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Separadas, hoy están entrelazadas, se hacen alas por la fe. Y sobrepasamos esos montes que una vez nos parecieron imposibles de vencer. Y nos llenamos de júbilo en ti, Señor. Cantamos una canción, cantamos en tu honor, porque la fuerza de tu amor nos unió en la jornada de la vida, en la jornada de la vida. Es verdad que el alma se te ensancha si el espíritu te lanza a la aventura del amor. Y tú y yo sé bien que compartimos este anhelo de vivir todos los días por Jesús. Si voy a caer, tú me levantas. Si tu cruz se hace pesada, yo te ayudo a caminar. Nos mueve la fe y la esperanza. Este gozo en Jesucristo no nos dejará jamás. Y nos llenamos de júbilo en ti, Señor. Cantamos una canción, cantamos en tu honor, porque la fuerza de tu amor nos unió en la jornada de la vida, en la jornada de la vida. Tú nos has pedido ser luz del mundo y sal para la tierra. Levantamos hoy la voz y nuestro corazón. Hola, buenas noches amigos, gracias por estar en sintonía nuevamente de su programa Amor en Práctica. Gracias porque nuevamente nos abre ese espacio de su tiempo, de espacio en su casa o donde se encuentre, ahí en el carro también. Pues de verdad nuevamente estamos agradecidos con Dios por este tiempo que nos regala de estar acá. También gracias a la radio 930 AM de Radio Costa Rica, que nos ha abierto este espacio, y pues no solamente acá, sino pues también por medio de las redes sociales y la forma en que gracias a Dios pues ya seguimos y estamos en este programa. Pues nuevamente hoy tenemos un invitado que ya ha estado acá con nosotros, ya en un momento se los presento, y pues también les hago recordar que pueden estar enviando ahí sus mensajes a través del WhatsApp del 8934-4203, y pues que Dios nos guíe acá en esta noche para poder concretar el tema que hoy traemos, y que así como ha sido de mensaje para nosotros, también lo sea para ustedes. También ahí recordándoles que Amor en Práctica pues nació de un grupo de amigos con deseos de hacer mejor este país, de pues incluir ahí un granito de arena para mejorar, y a través de eso pues de esa amistad lleva el Señor nos lleva a trabajar lo que es con personas que habitan en las calles, personas que hoy no tienen un techo, que han perdido la esperanza. Y pues llegamos ahí con ellos. Dios nos ha permitido, ya vamos a 6 años de estar trabajando en este proyecto con habitantes de la calle, y no solamente eso, sino pues Dios nos ha llevado a trabajar con mamás y también con niños ahí en Barrio México, un trabajo que se lleva integralmente a cada uno de ellos, un trabajo que
en el que a ellos se les enseña el aspecto espiritual, emocional y también físico. O sea, ahí nosotros estamos trabajando con ellos. También pues tenemos estudios bíblicos, también visitamos el dormitorio de la Municipalidad de San José, que por cierto ayer estuvimos compartiendo ahí una cena con los usuarios del dormitorio. Gracias a Dios fue un tiempo muy especial. Gracias por esos voluntarios que apartaron su tiempo para poder llegar ahí y poder servir también nuevamente. Y pues así es como estamos, y pues a través de todo eso Dios hoy nos tiene acá trabajando también en este programa de radio. Nuevamente bienvenidos, gracias por estar acá, gracias por ese espacio que ha abierto para poder escucharnos y para poder conversar. Y pues voy de una con nuestro invitado, don César. Gracias por estar nuevamente acá, don César Solarte, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Pablo, gracias a todos ustedes, y bueno, me siento muy contento de volver a estar aquí compartiendo con todos ustedes en este ministerio tan importante como es el de Amor en Práctica. Así es. Gracias, sí, ya don César pues ha sido nuestro invitado varias veces, y la verdad que nos sentimos muy contentos de poder compartir con él. Dios de verdad que lo ha utilizado como instrumento para enseñarnos, para también guiarnos, ¿verdad? Y yo creo que es parte de lo que hoy tenemos. El tema de hoy es buscando sabiduría, y creo que si alguien tiene sabiduría es don César, de verdad. Y pues de verdad nuevamente gracias por aceptar esa invitación, ¿verdad? Y pues entramos de lleno, porque pues al final ya don César es alguien conocido para nosotros, para ustedes también. De hecho, don César pues ya tiene mucho tiempo de trabajar como consultor, como motivador, también como consejero espiritual, ¿verdad? Y ahí también tiene su blog, y pues en un momento se lo vamos a pedir para que también ustedes lo puedan visitar. O sea, los temas que él expone ahí son muy muy interesantes, ¿verdad? No sé si tenga ahí la dirección del blog, don César, si nos la pueda compartir. Sí, la dirección del blog es www.avivircr.blogspot.com. Excelente. Bueno, ya más adelante lo vamos a repetir para que ustedes puedan visitar esa parte del trabajo que él realiza. Y de lleno vamos a lo que es el tema de hoy, y queremos pues que escuchen en este momento una reflexión, y vamos a ir a esa reflexión y luego regresamos al tema. Gracias por estar acá. Tiempo para refrescar el alma. Buscando la sabiduría. Antes de empezar, veamos la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Inteligencia tiene que ver con el conocimiento, con el cómo de las cosas. Tiene que ver con resultados. La sabiduría tiene que ver más con los valores, principios eternos de la palabra de Dios, con el porqué de respuestas y no de preguntas. Está dirigida a los valores. La sabiduría es la cualidad de un buen juicio, desarrollada a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. Proviene de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Para buscar algo tenemos que saber dónde buscarlo, y la sabiduría proviene de Dios. Es un regalo de Dios. La fuente de toda sabiduría es Dios, y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y este temor tiene que ver con obediencia, con fe y con revelación. Tiene que haber un interés genuino por buscarla, adquirirla, aprender a retenerla. No tiene que ver con sentimientos y emociones. Tiene que ver con el deseo de alcanzar el conocimiento de Dios para saber cómo enfrentar las diferentes circunstancias de la vida. ¿Por qué es importante la búsqueda de la sabiduría? Porque la sabiduría de Dios es la respuesta a cada persona. En ella se encuentra envuelto el amor y la gracia de Dios. No es solamente lo intelectual, es un regalo de Dios. A.W. Tozer define así la sabiduría. En las Sagradas Escrituras, la sabiduría, cuando es usada por Dios y por hombres buenos, siempre lleva una connotación moral fuerte.
se concibe como algo puro, lleno de amor y bueno. La sabiduría, entre otras cosas, es la habilidad de trazar metas perfectas y lograrlas por los medios más perfectos y efectivos. Es capaz de ver el final desde el principio, por lo que no hay necesidad de adivinar o conjeturar. La sabiduría ve todo en su real dimensión, cada cosa en relación adecuada a un todo, y así ser capaz de trabajar hacia las metas prefijadas con una precisión perfecta. Proverbios 3 y 4 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La sabiduría está ligada a la misericordia y verdad. Busquémosla todos los días. El Señor Jesucristo te bendiga. Bueno, gracias a usted que nos empieza a sintonizar ahí. Buenas noches, y pues hoy estamos aquí con el tema de la búsqueda de la sabiduría, buscando la sabiduría, y nuestro invitado especial hoy es don César Solarte. Y pues don César, ahí ya entrando de lleno al tema, ¿verdad? La importancia de la sabiduría en la vida de toda persona. Don César, ¿cómo podemos darle esa importancia? ¿Cómo, pues, con el tema de hoy, cómo podemos nosotros incluir esa sabiduría en nuestra vida? Sí, yo me hago la misma pregunta que me he hecho durante muchos años, y ahora con motivo de la invitación que he recibido de parte tuya para estar aquí, estoy tratando de aprender de nuevo de esa misma pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Para qué sirve la sabiduría? ¿Para qué sirve ser sabio? ¿Qué ganamos con ser sabios? Y bueno, antes de hacer yo una propuesta de una definición o una respuesta a esa pregunta, me he tomado la libertad de hacer preguntas a las personas con las cuales me he relacionado últimamente, y es interesante. Por ejemplo, una ama de casa, aproximadamente de unos 45, 50 o 55 años, digo la edad para poder ubicarla, decía: mire, la sabiduría me sirve a mí para ayudarle a mis hijos a que sean buenos hijos. Una respuesta rapidita, no lo pensó mucho. Le hice la misma pregunta a un empresario, a un ingeniero de unos 50 años más o menos, y él me dijo: mira, la sabiduría es importante para no cometer los mismos errores que he cometido, aprender a no cometer los errores que antes había cometido. La segunda respuesta. A un joven de unos 30 años le hice la misma pregunta, y me respondió rapidito, me dijo: ser sabio es para tener buenas decisiones o para tomar buenas decisiones. Y yo me quedé con esa respuesta. ¿Para qué sirve la sabiduría? Haciendo la respuesta práctica, obviamente. La respuesta es esa: para aprender a tomar buenas decisiones. Para aprender a tomar buenas decisiones. Ok, excelente. Creo que nos podemos quedar con ese punto bien puesto ahí en nuestra mente y en nuestro corazón. La sabiduría para tomar buenas decisiones, ¿sí? Entonces, las decisiones se tienen que tomar con sabiduría, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué no somos sabios? O sea, ¿qué tan difícil se nos hace, ser sabios? Porque constantemente nos equivocamos, constantemente tomamos decisiones a la ligera. ¿Qué será lo que nos hace a nosotros no buscar esa sabiduría? Sí. Resolvamos la pregunta, todavía la tenemos pendiente. Sí. ¿Para qué sirve la sabiduría? Y ya apartamos una pequeña definición. Vamos a poner a prueba esa definición. Para tomar buenas decisiones, ¿en qué consiste la toma de decisiones? Bien, la toma de decisiones tiene muchísimo que ver con un proceso sabio, en el cual la mayoría de las personas que lo toman en cuenta, que lo practican, pueden tener mucho éxito.
en la toma de decisiones. Nadie puede garantizar que son siempre decisiones perfectas, no. Pero quienes se fijan en el procedimiento o en el proceso para la toma de buenas decisiones, muy probablemente están poniendo en práctica la sabiduría. Ahora, hay que tomar en cuenta otra cosa, antes de entrar a meternos con el tema de la toma de decisiones. Y es que no siempre la persona sabia, verdaderamente sabia, acierta en todo. Pero sí tiene una vida muy estable, aún en medio de los fracasos. Aún con la toma de malas decisiones, la estabilidad de su vida no sufre mucha mengua, o sea, no se desgasta demasiado, como si se desgasta la persona que por no tener sabiduría, sus decisiones no son exactamente correctas. Se desgasta su vida, la infelicidad y las perturbaciones emocionales, para no citar sino unas cuantas, ¿verdad? La ira, el enojo, la depresión, la frustración, la hostilidad, etcétera, etcétera. Pero quien sí es una persona sabia es aquella que toma cautela o toma con prudencia el proceso de toma de decisiones. Ok, excelente. Gracias. O sea, la sabiduría incluye entonces procesos. Sí, pareciera que esa palabra proceso es una palabra inherente, indispensable en toda actividad humana. Sí. ¿Verdad? Ajá. Quien cumple bien, disciplinadamente, los procesos en cualquier área de la vida, se asegura un éxito muy sólido. Y vuelvo a repetir, no necesariamente éxito es felicidad absoluta, porque también las personas que toman buenas decisiones fracasan, pero el fracaso no los convierte en fracasados, sino ellos entienden que el fracaso es cuestión de una oportunidad que tengo para salir adelante también. Y que el día tiene 24 horas, por lo tanto mañana será otro día. Pero la persona que no tiene eso claro, porque no tiene esos procesos de los que estamos hablando, bueno, los hemos mencionado sin hablar de ellos a fondo, fracasa, y para él o para ella el fracaso es acabar con la vida. Se acabó todo, porque no ha cubierto un proceso sabio en la toma de decisiones. Ajá. Y que, digamos, ¿cómo podemos nosotros incluir acá en la sabiduría las emociones y los sentimientos? O sea, ¿qué papel juegan las emociones y sentimientos con respecto a la sabiduría? Sí, claro, es como decir el arroz para el gallo pinto. No puedes hacerlo sin frijoles, ¿verdad? Ajá. No puedes hacerlo, las emociones están allí desde el momento en que estamos hablando los dos, pensando en un negocio. La vida emocional del ser humano está allí. Está ahí presente. Ahora, con el tema de las emociones hay que tener un poquitito de mucha más sabiduría, y esto consiste en volver a lo mismo de hace unos instantes. ¿Cuál es el proceso sabio para la toma de decisiones? Dejémoslo allí y respondamos un poco así. En primer lugar, un proceso para una decisión X empieza cuando yo me informo adecuadamente de lo que quiero hacer. El proceso número uno es información, recabar información adecuada, actualizada de lo que estoy sintiendo que quiero lograr. Allá, el negocio, no coloco un ejemplo para no quedarme en uno solo, el negocio, el objetivo allá, ¿verdad? Cuando yo me informo adecuadamente, información no es conocimiento, información es el primer paso. Entonces logro investigar, logro interesarme, pero cuando empiezo a seleccionar la información que va adecuada
con aquella meta que me he propuesto, aquel negocio que quiero, aquella relación que establezco, la persona con la cual me quiero casar, diría la persona soltera, por ejemplo. Entonces, esa información va acompañada de selección, criterios selectivos. Y aquí ya las emociones están allí, pero se van poniendo en un sitio apropiado. No interrumpen, no obstaculizan, sino se van alineando, diría alguien. Porque la información y el criterio selectivo va poniendo las cosas en su orden, ¿verdad? Con todo y eso, allí no hemos pasado a la siguiente etapa, que se llama el conocimiento. Todavía estoy en información, estoy recabando datos, estoy alimentando ideas, preguntas van, preguntas vienen, pero es información. Mi emoción está allí, pero a medida que voy informándome más, las emociones van poniéndose en su sitio. Okay. Cuando aparece el criterio selectivo, los análisis de la información, empiezo a seleccionar que sí, que no, entro a la segunda etapa, que se llama el conocimiento. La palabra conocimiento la confundimos mucho. A veces creemos que por tener información tenemos conocimiento, y es ahí donde empezamos a cometer errores. O sea, empezamos a dejar la sabiduría a un lado, porque el conocimiento es una palabra muy, pero muy, muy hermosa, profunda y necesaria e indispensable. El término conocimiento del origen etimológico está formado de una palabra que todos sabríamos, si fuéramos mujeres lo conoceríamos, se llama ginoskos. Y el término ginoskos en griego es la palabra que da origen a ginecología. Y ahí ya podemos decir que cuando decimos conocimiento ginoskos es porque es un conocimiento profundo. Realmente estoy convencido porque tengo razones fuertes, argumentos sólidos para dejar la información y convertirla en conocimiento. En otras palabras, el conocimiento ya conozco los diferentes ángulos de lo que quiero y ya sé mucho más de lo que sabía cuando empecé a informarme. Ese conocimiento, insisto, ya tiene la palabra sabiduría, ya aparece por encima el término sabiduría. Quien tiene conocimiento no necesariamente tiene sabiduría, pero sí va, diríamos, encaminado hacia allá. Pues sí, uno puede tener conocimiento y puede estar muy claro en esas cosas, pero todavía falta algo. Todavía falta. El conocimiento para convertirse en sabiduría. El conocimiento para convertirse en sabiduría tiene que pasar por un puente, por un filtro que es, pues, definitivo, la experiencia. O sea, vamos a colocar el ejemplo, puedo hablar maravillas del conocimiento de algo que me he informado, pero mi experiencia en eso es nula. Entonces es un conocimiento limitado, pero cuando ese conocimiento ha pasado o está pasando por la experiencia, entonces ya estamos viendo la palabra sabiduría al final del túnel, al final del proceso, ya aparece la sabiduría. Sí. Mi experiencia basada en un conocimiento que es un conocimiento fuerte, firme, y no simplemente ideas que van, estudios que he hecho o enciclopédico, conocimiento enciclopédico, yo te puedo hablar de todas las cosas, pero nada ha pasado por mi propia experiencia. Entonces ahí pasa la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Ok, gracias. Bueno, sí, entramos ahí en puntos en los que, digamos, el conocimiento entonces tiene que tener una experiencia para empezar a ver la sabiduría. Sí, ahora, exactamente, Pablo, pero ok, no estamos hablando necesariamente de la experiencia física que, bueno, la entendemos fácilmente
Si yo voy a buscar a alguien que me ayude en la mecánica para solucionar un problema que tengo en el carro, yo no soy mecánico, pero entonces tengo que buscar a alguien que tenga experiencia en mecánica. Ajá. La persona me puede parar en la puerta de su taller y decirme, mire, yo he hecho esto y lo otro, pero cuando yo lo veo a él, o él me dice, he arreglado esta cantidad de vehículos, yo digo, hey, sí tiene experiencia. Ese tipo de experiencia física es una muy importante, pero también se habla de otro tipo de experiencia de vida. Uh-huh. Y también se habla de otro tipo de experiencia de los fracasos. Ok, cuando alguien me puede decir, mira, yo te voy a decir algo, no te metas en ese negocio. ¿Por qué? Porque yo fracasé. Mira, me estás hablando con sabiduría, no me estás hablando con teoría solamente. Uh-huh. ¿Verdad? Ese tipo de experiencia, cuando se vuelve sabiduría, es cuando la persona la ha podido transformar en aprendizaje. Uh-huh. Y entonces la persona que ha fracasado nos habla y nos dice, yo hice esto y esto y esto, y vieras que aprendí que es aquello y aquello y aquello. Alguien con sabiduría está hablando. No necesariamente que pueda decir que haya logrado éxitos, que en el término humano, en el término común y corriente que conocemos es, bueno, que me hable solo de las cosas buenas. No. Sabiduría también habla de las cosas que he hecho incorrectas, pero que he reconocido dónde estuvo el error y estoy apartándome de él ahora. Aquí hay sabiduría. No, entonces sería no solamente que sabe hacerlo, sino que tiene la experiencia de vida. Así lo... Sí, aunque si saber es un conocimiento intelectivo, que es lo que yo entiendo de tu afirmación. Bueno, pero cuando hablamos del saber ginoscos, el famoso ginoscos es, no, yo no solamente tengo conocimiento teórico, sino lo estoy viviendo o lo he vivido, que es la sabiduría ya acá adentro, es mi experiencia, de una manera u otra. Y bueno, cuando usa el término ginoscos, o sea, realmente me viene a mí también o sea, que es algo íntimo. Sí, claro. Sí, una experiencia íntima. Sí, esa es la definición que creo que todos podemos entender porque es correcta, ¿verdad? Ginoscos es lo íntimo, lo más íntimo que es en la mujer, que es lo más íntimo en su ser físico. Bueno, ya sabemos sus órganos sexuales, de donde hay vida, que producen vida. Ok, estamos hablando de no de una pintura, no de un paisaje, de vida profunda, ¿verdad? Exacto. Gracias. Pues antes de estar acá conversamos también con respecto al sabio y al que no es sabio. O sea, ¿qué pasa con el que no es sabio? El que no es sabio, bueno, lo contrario a la sabiduría sería una palabra que no voy a utilizar aquí al micrófono. Bueno, pero todos la entenderíamos, ¿verdad? La usamos a diario también. Ajá. Pero la persona que no es sabia, obviamente, no logra resultados sabios, no logra resultados felices, no logra resultados trascendentales, logra resultados a costa de muchas cosas y de muchas pérdidas innecesarias. La persona que no es sabia asume riesgos innecesarios. Ok, la persona que no es sabia asume riesgos innecesarios. Siempre hay riesgos en todo. El ser humano es la vida de riesgos permanente, pero hay esa diferencia entre el sabio y el que no lo es. El que es sabio asume los riesgos que debe asumir, porque todo tiene dentro de su experiencia, dentro de su conocimiento, dentro de su información, un proceso que lo ha llevado a esa sabiduría. El que no es sabio, voy a permitirme usar una palabra, es un atolondrado, ¿verdad? Impulsivo. Y entonces, ¿dónde está la sabiduría? Insensato. Por ahí más. Claro que sí. Es ese insensato o necio que actúa porque sí, pero no proviene de algún razonamiento. No atiende razones. No atiende razones tampoco. Okay.
Bueno, increíble, gracias, don César. Este tema es súper interesante y la verdad pues queremos ir ahí a un corte comercial ahora y ya regresamos en un momento para seguir con este tema que es súper interesante, en búsqueda de la sabiduría, ¿verdad? Gracias, don César, por estar acá con nosotros. Amor en Práctica es una asociación sin fines de lucro que fomenta el desarrollo integral, emocional y espiritual del ser humano que sufre el flagelo de la drogadicción y el alcoholismo, dándoles alimento para el cuerpo, pero sobre todo para el alma. Además, brindamos charlas de motivación, fomentamos valores morales y espirituales a grupos de niños, jóvenes y sus familias. Amor en Práctica, no es lo que hacemos, es lo que somos. Amor en Práctica. Búsquenos en Facebook o contáctenos al 8934-4203 y escríbanos al correo amorenpractica@gmail.com. Amor en Práctica. Transportes Majima le ofrece viajes turísticos, escolares, corporativos, entre otros. Cuenta con personal altamente calificado. Transportes Majima, comuníquese con nosotros al 8382-8875 o búsquenos en Facebook como Transportes Jiménez Marín. Hola, soy Floricel. Los invito a su programa Amor en Práctica, donde usted podrá conocer acerca de proyectos de responsabilidad social. Este y todos los viernes de 7 a 8 de la noche, su programa Amor en Práctica. Acompáñanos, entérese de nuestras actividades y forme parte de esta familia. Contamos con su sintonía. Bueno, gracias por estar en sintonía. Aquí estamos en el programa de Amor en Práctica. Recuerde que nos puede ver por medio de las redes sociales. Ahora estamos en vivo a través de Facebook. Gracias por estar ahí en sintonía. Tengo aquí unos mensajes y tengo uno acá de Melissa Solís. Dice: saludos a ambos, dos hombres de Dios. Un abrazo, gracias Meli. También de Manuel Jiménez: Dios los use como su instrumento de bendición. Saludos a ambos, gracias Manu. También acá tengo mensajes que, bueno, está en sintonía en este momento Karina Fernández, Fanny Rosales, Indira Castro y Maynor Bolaños. Gracias por estar ahí en sintonía, de verdad, gracias por estar acá con nosotros. También queremos enviarle un saludo cordial a Carola Jiménez. Ella nos está viendo desde los Estados Unidos y gracias Carola y muchas felicidades, que hoy está de cumpleaños, que Dios la bendiga. También tenemos acá mensaje de Gerardo Chávez Cordero, dice: invitado de lujo, saludos en cabina. Gracias Gerardo, y sí, de veras que es un invitado de lujo don César. También Rebeca Monestel dice: buenas noches, reportando sintonía, esperando con alegría el mensaje de hoy, lo mejor para iniciar el fin de semana. Gracias Rebe, de verdad, dice: Dios los bendiga. Mónica Guzmán en sintonía desde ya, saludos y bendiciones. Bueno, gracias de verdad por sus saludos y por estar ahí en sintonía. También tenemos acá sintonía de Evelyn Cruz, dice: reportando sintonía, saludos, hermoso tema. Gracias, de verdad que sí es cierto, es un tema muy especial y pues gracias por estar ahí en sintonía. Y pues continuamos ahí con el tema de hoy, ¿verdad? Que es la búsqueda de la sabiduría, buscando sabiduría y hablando del conocimiento. Hablábamos que el conocimiento también pues tiene varias clases, o sea, ¿cómo podríamos definir eso, don César? Sí, realmente hay conocimiento superficial y hay conocimiento profundo. Superficial y profundo. El conocimiento superficial es el que uno tiene de todo. Hay personas que tienen esa gran habilidad o calidad, no sé, se les pega toda información y repiten y ese es un conocimiento. Pero es superficial. ¿Verdad? Perdón, podría ser el que hoy en día estamos viviendo, como el de tanta información en las redes sociales. Sí, claro. La información de las redes sociales nos puede dar conocimiento en la medida en que nos da argumentos sólidos, pero hasta que estos
argumentos sólidos no pasen por el filtro de nuestra experiencia en cualquier área que se requiera. Insisto que no es experiencia física, no tiene por qué ser uno mecánico para saber de mecánica, sino experiencia en la vida, experiencia de lo que se trata. Si ese conocimiento no pasa por ese filtro, no se vuelve sabiduría. Es decir, no nos lleva a tomar decisiones sabias, sino que se nos queda en simple conocimiento de superficie, ¿verdad? Para que pase, y es una, digamos que es una preocupación muy permanente que todos debiéramos tener. Yo la tengo normalmente, y es cuando me lleno de información y que parece que es buena, entonces me alegra mucho porque aparentemente sé de eso, pero cuando encuentro a una autoridad en la materia, me vuelve a donde yo estaba. No, lo que yo tenía era una información, y tenía mucha información, pero repito, la información tiene que pasar por el filtro para llegar al conocimiento, el filtro del análisis, el filtro del trabajo de estudio, el filtro de investigar y comprobar y preguntar y saber escuchar. Entonces, no es tan fácil llenarse de información en internet y salir a decir lo que yo quisiera saber, ¿verdad? Repito, ahí está la diferencia. Pero cuando usted se encuentra con una persona sabia, es decir, con una persona que realmente sabe lo que es, ya ha pasado por ese filtro, se le ve. Y es interesante, se le ve, se nota, el fruto se ve. El fruto se ve en humildad. El fruto se ve en una alegría que no es normal. Es una persona que no está diciendo todo lo que sabe a todo el que quiera, sino que sabe a quién le responde y cómo le responde, en el caso de las palabras y las preguntas. ¿Sabe a quién le responde? Sí. ¿Y cómo le responde? Porque esa persona, bueno, estamos hablando de un tema muy general, está bien, pero a donde yo quiero llegar, por lo menos estoy intentando hacerlo para que nuestros oyentes lo puedan, yo pueda hacerme entender mejor, es el tema de la sabiduría se plasma en la toma de decisiones, en lo que tiene que ver muchísimo con lograr relaciones interpersonales de calidad. Es que la vida del ser humano es de relacionarse. De relacionarse bien y relacionarse íntimamente de forma feliz, sabiamente. Y es ahí, yo lo sigo creyendo desde hace muchos años, que soy feliz en la medida en que, primero que todo, tengo una clara y pura, iba a decir, y lo digo, relación con Dios. Con mayúscula. ¿Verdad? Esa relación con Dios, relación íntima, fuerte, segura, sabia, porque si hay alguien que tiene sabiduría con mayúscula e infinita, es Él, me da la capacidad de poder entonces tener relaciones sabias y profundas conmigo mismo, hasta lograr ubicarme, mantenerme ubicado, y cuando me desubica, saber que estoy desubicado. Y tercero, me lleva a tener relaciones sabias, profundas, de calidad, nunca perfectas, pero perfectibles con mi prójimo. ¿Verdad? Esa es, digamos, la esencia de la sabiduría. Está escrita en la Biblia por todas partes, sobre todo el libro de los Proverbios, pero en todas partes está. Se es sabio cuando yo puedo tener relaciones íntimas, profundas, fuertes, firmes y perfectibles. Primero con Dios, segundo conmigo, tengo paz con Dios y tengo paz conmigo mismo porque estoy ubicado, y cuando me desubico sé que estoy desubicado o me dicen que estoy desubicado y reconozco que lo estoy. Y tercero, porque tengo una relación adecuada, firme, estable con mi prójimo. Bueno, la sabiduría, o sea, proviene de Dios, ¿sí? Él es la fuente de toda sabiduría, ¿sí? Y es ahí donde nosotros
podemos decir que empieza la sabiduría. Él es el principio y el fin, ¿verdad? Que esa sabiduría nos lleva a nosotros a tener una buena relación con Dios, ¿sí? Esa buena relación con Dios, o sea, estoy como tratando de repetir lo que ahora nos comenta, ¿verdad? Nos enseña, me hace tener una buena relación conmigo mismo, no estarme peleando en el espejo, ¿verdad? ¿Sí? Y con las otras personas. Antes de estar acá conversábamos, la sabiduría contiene lo que es la misericordia, y es ahí donde también entra la función de relación con otras personas. Claro. Mire, cuando una persona tiene esa sabiduría que empieza de arriba, que viene de arriba, viene de Dios, puede tener claro, primero, que lo que ha pasado atrás lo mira con perdón. Perdón. Perdón a los que me hicieron, perdón lo que yo hice, pero perdón de verdad, ¿verdad? En segundo lugar, cuando miro hacia adelante, lo miro con esperanza. Mañana será otro día. Hoy me ha ido feo este día, pero ya está a punto de terminar. Gracias a Dios, mañana tengo otra oportunidad. Tengo esperanza. Una esperanza que no es simplemente... no es una esperanza ficticia. Es una esperanza real. No, es que mañana, si Dios lo permite, tengo esperanza. En tercer lugar, cuando miro hacia arriba en el sentido físico y no físico, siempre miro con gratitud. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, pero de aquí adentro, ¿verdad? Estamos hablando de la sabiduría profunda, no de la sabiduría que tiene relaciones íntimas, fuertes, sólidas. Entonces, miro hacia arriba con gratitud. Gracias, Señor. Gracias. Y cuando miro hacia abajo, miro con compasión, miro con consideración. No hay a nadie que pueda mirarlo por encima del hombro. Entonces, cuando se habla de esa sabiduría, de la sabiduría que viene de arriba, que no es filosofía, que no es un asunto de hablar, es muy práctica en esas 4 dimensiones. Es práctica, claro. Gracias, don César. Quiero dar unos mensajes acá, leer unos mensajes. Roger Corazari dice: bendiciones, gracias, Roger. Y también Floricel Salazar: es siempre un placer escuchar a don César. Gracias. Y sí, gracias Floricel ahí por el soporte que nos da por medio de las redes sociales también. Y pues gracias por estar ahí en sintonía. Recuerde ahí que nos puede enviar sus mensajes al 8934-4203 y visitar ahí Facebook, ¿verdad? En Amor en Práctica. Quiero hacer un pequeño paréntesis ahí, saludar a nuestros compañeros de Amor en Práctica Deportes. Ya se empiezan a preparar para la carrera de Corre Caminos, entonces que tengan mucho éxito ahí en esa preparación, y quienes pues deseen también participar de esos entrenos y pues meterse a esos desafíos, pues están cordialmente invitados los martes a las 7 de la noche en el Polideportivo de San Francisco de los Ríos. Ahí les esperamos también. Bueno, continuamos ahí con el tema, ¿verdad? En la búsqueda de la sabiduría. Hablamos en este momento, tocaba el punto de la misericordia, ¿verdad? Hablando de la capacidad de perdonar, o sea, dejar un pasado atrás, perdonando, un perdón real, un perdón que se vive, ¿verdad? ¿Sí? Y pues al mismo tiempo también cómo nosotros podemos mantener firme esa sabiduría en nuestras vidas. Sí, Pablo, es básicamente una especie de repetición de la repetidera, pero desde otros ángulos. Lo que estamos conversando. Los oyentes se habrán dado cuenta que no hay nada nuevo. O sea, ser sabio no es saber cosas nuevas, sino saber las viejas, pero en orden y con procedimientos para los resultados equilibrados y felices que todos necesitamos. Pero mire usted,
Cuando una persona actúa con misericordia y que esa misericordia viene de la sabiduría de Dios, y nos impregna, pero nos impregna de verdad, puede decir con toda certeza que se ha reconciliado con su pasado. Que se ha reconciliado con su pasado como se reconcilia con una persona, tomándola como ejemplo, con la cual nos hayamos distanciado, nos hayamos enemistado, pero llegó el momento en que ambos se pusieron de acuerdo y se reconciliaron. Se conciliaron nuevamente. Y cuando uno se reconcilia con el pasado, es, digamos que, la primera puerta de un edificio de 3 puertas o de 3 pisos que está uno construyendo por la sabiduría de Dios, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Bien, esa es la primera, reconciliarse con el pasado. Al reconciliarse con el pasado, la persona sabia se ubica en el presente, ¿verdad? Se ubica en el presente significa que conocemos los límites, que no andamos colocando muros alrededor de nuestras decisiones o de nuestras relaciones, sino que estamos colocando puentes, porque está la persona ubicada con el pasado. Si hay algo que nos roba la sabiduría y nos convierte en lo contrario a lo sabio que decíamos antes, necios, es el que nuestro pasado no nos perdona y nosotros no nos podemos reconciliar con él. El que ese pasado lo sigamos cargando a cuestas y por aquí, por más allá, viejos o no viejos, seguimos recordando y viviendo el pasado hasta inconscientemente. Pero cuando estamos reconciliados, estamos reconciliados con el pasado, estamos ubicados. Y en tercer lugar, al estar ubicados en el presente, reconciliados con el pasado, muy seguramente, muy probablemente, somos optimistas hacia el futuro. Vemos el futuro como el tema aquel del vaso medio lleno y medio vacío. Bueno, sí, tenemos problemas, pero vamos para adelante. Mira que posiblemente encontramos aquello. Ese posiblemente es vida, es una opción que no tiene el que está siempre recordando el pasado, siempre desubicado en el presente. Entonces todo lo que venga para el día de mañana, ¿quién sabe? ¡Qué horror! ¡Qué terrible! Esa es una de las condiciones necesarias, de los beneficios extraordinariamente hermosos, prácticos sobre todo, de la sabiduría que viene de Dios. Ya. Ahí también tocábamos, pues antes de estar acá, el tema en el que obteniendo la sabiduría encontramos ese propósito de vivir. O sea, esa sabiduría nos da el propósito, o sea, porque nos amplía la visión, nos hace ver las cosas diferente. O sea, claro. ¿Cómo podemos relacionarnos con Dios? Con Dios, con mayúscula y sin apellidos. ¿Cómo podemos relacionarnos con Dios de que no sea por la fe? Es imposible, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de la fe, estamos hablando de otra cosa que no podemos tener en nuestras propias fuerzas. Por más, abrimos comillas, por más sabios que seamos. Porque la verdadera sabiduría que viene de Dios es primeramente pura, después pacífica, después amable y llena de buenos frutos, frutos de misericordia sin hipocresía en la vida actual. Pero atención, cuando podemos estar en contacto con Dios, con mayúscula y sin apellidos, a través de la fe verdadera, tenemos una visión hacia adelante sobrenatural. Pero una visión que va hasta más allá de lo que cualquier ojo humano 2020 no puede llegar. No puede llegar. Excelente, gracias, don César. Acá también tengo, pues también, pues saludos también a Nancy Solano, que está ahí también en sintonía, y también a don Edward Garbanzo, no sé si lo recuerda.
Buenísimo el tema, dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, hablando del temor a Dios, o sea, ¿cómo podemos tomar eso? Sí. Bueno, esa es una expresión bíblica que a mí me ha maravillado y que no he entendido fácilmente, pero gracias a Dios al fin como que logré empezar a entenderlo hace algún tiempo. Y es que cuando se habla de temor a Dios, se está hablando allí de una sabiduría que nos da el temor reverente, el temor con que el hijo teme al padre, pero a un padre bueno, ¿verdad? Es un temor que es, bueno, es un amor que está incluyendo el respeto, está incluyendo la obediencia, pero está incluyendo el querer estar con él a toda costa. Ese temor, entendiéndolo como sabiduría de Dios, pues no es rechazo, sino es relación. No es rechazo, sino conexión. ¿Y qué tipo de conexión? Una conexión íntima. Y ahí se incluye el amor. O sea, en la sabiduría va, o sea, compenetrado el amor. Es que no se podría separar ni en teoría ni en la práctica. La sabiduría que de Dios no es solamente conocimiento humano, que es el que nosotros sí entendemos y practicamos de una manera a la mitad. Sí. Decimos, qué persona qué conocimiento que tiene esa persona, pero cuidado, en cualquier momento ese conocimiento se vuelve orgullo, se vuelve soberbia, aunque la misma persona ni cuenta se da. Llega a ser tan presuntuoso sin darse cuenta. Así es el corazón nuestro, ¿verdad? Pero cuando esa sabiduría viene de Dios, esa sabiduría viene de quien es Dios, no hay espacio para eso, porque siempre va a haber una grandísima diferencia entre quién es Dios y quién soy yo. Un amigo mío no, amigo en los libros que le compré a ese caballero que ya está en la presencia del Señor, decía, Zig Ziglar decía, mire, una cosa yo sé, y es que yo no soy Dios y que yo soy hijo de Él, pero que yo no soy Dios. Es decir, que eso tengo que tenerlo muy claro. ¿Cómo voy a ser yo Dios si Dios es el que es tan eterno y tan grande y tan hermoso? No, yo soy hijo de Él, que eso ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces siempre mi papel va a ser el de ser su hijo. Pero atención, su hijo tiene que tener todo lo que Él quiere que tengamos. Y la sabiduría va por delante. Pero la sabiduría es amor, respeto, obediencia y todo lo demás. ¿Qué más necesita uno? Pues, ¿verdad? Ok, bueno, nos queda poquito tiempo, don César. La verdad que corre el tiempo acá. Es súper interesante introducirnos nosotros a la búsqueda de esa sabiduría. Creo que en este momento tenemos un poco más claro lo que es la sabiduría, qué incluye la sabiduría. Y pues como ya casi para terminar, o sea, el tema que estamos realizando ahorita es la búsqueda de la sabiduría. O sea, entramos a la definición, como el proceso de poder obtenerla, ¿verdad? Y también qué incluye la sabiduría, hablando del amor, de la misericordia, ¿verdad? Del conocimiento también que se va adquiriendo. Y, o sea, ¿dónde buscamos la sabiduría? ¿Dónde buscamos la sabiduría? Esa pregunta sí está muy interesante, Pablo. La respuesta fácil, la sabiduría la buscamos en Dios. Esa es una respuesta fácil. No es que sea fácil, es de expresarla fácilmente. Sí. Pero esa, si desglosamos, si desglosamos la mazorca, le quitamos la mazorca, encontramos que esa pregunta, esa expresión tiene mucho contenido. Buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios. Mucho contenido, sí. Y pues puede ser que suene fácil, pero como usted lo dice, ¿verdad? O sea, conlleva muchas cosas. Y pues de las primeras cosas, hoy, bueno, en estos días, hablando de la búsqueda de la sabiduría,
una de las cosas que nosotros encontrábamos era que parte de la invitación es que como que nosotros le pedimos a Dios siempre respuesta a algo, ¿verdad? Pero una de las primeras cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios es sabiduría, ¿verdad? O sea, la misma palabra lo invita a uno, ¿verdad? A pedir esa sabiduría. Si uno no la tiene, pídala, dice, ¿verdad? Y pues a pedir esa sabiduría. Unas últimas palabras, don César, para despedir el programa ya. Estoy recordando una frase de un señor muy interesante, se llamaba John Johnson, que decía: los hombres y las mujeres están limitados no por el color de la piel ni por el lugar de nacimiento, sino por la falta de esperanza. Y yo creo que todos nosotros, si confiamos en quien es Dios, nunca nos va a faltar la esperanza en Él para hacer todo lo que necesitamos hacer, que Él quiera que hagamos. Gracias, don César, de verdad gracias por aceptar la invitación de estar acá con nosotros. Créame que lo tenemos que volver a invitar, ¿verdad? Para seguir conversando. Y gracias a ustedes por haber estado ahí en sintonía del programa. Se nos fue súper rápido, había muchas cosas por hablar. Sin embargo, creo que con lo que hoy nos compartió don César, salimos satisfechos de ir y buscar la sabiduría. Y recuerde que amor en práctica no es lo que hacemos, es lo que somos. Dios les bendiga y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. Es verdad que el alma se te ensancha si el espíritu te lanza la aventura del amor.